En el año 2020 tuve la oportunidad de conocer a una mujer muy adinerada en Quito. Ella se sentía triste y me contó: tengo absolutamente todo, no me hace falta ropa ni comida, si quiero viajar en este mismo momento lo puedo hacer, nada me lo impide. Sin embargo, a pesar de tener todo lo que tengo, siento que me hace falta algo en mi vida. Me siento triste, me siento vacía y aparte de eso me siento muy sola. ¿Sabes? Que así como esta mujer se sienten muchos de los seres humanos actualmente. Todos vamos en búsqueda de una felicidad plena, absoluta e integral. El día de hoy, en la lección número 25 de este maravilloso libro, El Plan de Dios, su mayor regalo, y a la luz de la palabra de Dios, vamos a descubrir cuál fue el secreto para la felicidad integral que nos dio Jesús mientras estuvo en esta tierra. Te invito a que me puedas acompañar. Te saluda Luis Helen González desde la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental para los Adventistas del Séptimo Día. Sin embargo, este no es un estudio de la Biblia doctrinal. Esto es un estudio de la palabra de Dios que nos lleva a la verdad que Cristo dejó acerca de su plan de salvación para que el ser humano fuese feliz en su día a día. Acompáñame. En este episodio evaluaremos cómo el Nuevo Testamento modela el plan de salvación, siguiendo la misma secuencia planteada en el Antiguo Testamento. En la Biblia encontramos cuál es el problema fundamental del ser humano y desde qué momento se refleja. Mateo capítulo 15 versos 18 al 19. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y Salmo 58:3 nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y Génesis capítulo 8, verso 21, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El ser humano tiene un problema de corazón desde el momento de su concepción. Y esto es una gran verdad. Jeremías 2:22 nos habla de cuán difícil es para el ser humano resolver el problema de su pecado ante Dios. Leamos: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. De acuerdo con la palabra de Dios, es imposible para un ser humano lograr una transformación de su corazón por sí mismo. ¿Cuánta lección hay en este libro de Romanos capítulo 7, 18, 19? El apóstol Pablo comprendió que debido a su naturaleza pecaminosa no podía hacer el bien. Es por eso que durante toda esta serie, El Plan de Dios, su mayor regalo, hemos estado estudiando que el ser humano necesita del poder del Espíritu Santo para poder hacer cambios significativos en su vida, para querer hacer el bien. La palabra de Dios también nos menciona que Dios es quien coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú y yo debemos aprender a descubrir cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es eso
bueno que día a día debemos hacer para asemejarnos más a Cristo Jesús. Lucas capítulo 18 versos del 9 al 14 aparece un relato que debemos estudiar durante este episodio. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parábola, mientras que el publicano reconoce su condición de pecador y la necesidad de un Salvador, el fariseo, en cambio, se justifica a sí mismo, no siente la necesidad de un Salvador. Me viene a la mente la cita del Camino a Cristo que refiere que muchas personas ven los pecados de los borrachos como grande. Sin embargo, pecados como el orgullo, la codicia y la envidia son tan abominables a los ojos de Dios como este otro de la borrachera. Ahora bien, ¿por qué traigo a colación esta cita? El fariseo no sentía la necesidad, su orgullo era mayor, incluso llegó a señalar los pecados de los demás y diciendo: yo no soy igual a este adúltero, a este fornicario, es más, no soy igual ni siquiera a este publicano. Sin embargo, el publicano reconoció su condición espiritual. Bienaventurados, viene de la palabra griega Makarios, que significa felicidad, es decir, felices los que son pobres espiritualmente, dice Mateo 5:3, porque ellos heredarán el reino de los cielos. La primera clave o peldaño en esta escalera espiritual hacia la felicidad integral que Jesús nos da es simple y llanamente reconocer nuestra condición de seres humanos pecadores. Mateo capítulo 5 verso 4 nos habla hacia dónde nos conduce Dios cuando nos damos cuenta de nuestra condición espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza es una paradoja. Jesús dice aquí, en realidad, felices, del griego Makarios, son los que lloran. ¿Cómo pueden ser felices los que lloran? En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo explica la aparente contradicción. Él envió con Tito una carta muy dura de corrección a la iglesia de Corinto, la primera carta a los Corintios. Tito regresa a donde se encuentra el apóstol Pablo y le dice que la iglesia se contristó con esa primera carta y se arrepintieron. Ahora, en la segunda carta, el apóstol señala que él se alegra porque la iglesia se entristeció con su primera carta y él explica el por qué se ha alegrado. Veamos. Segunda de Corintios 7 del 9 al 10. Busca tu Biblia, ven, acompáñame en la lectura. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado.
La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Luego de humillarnos ante Dios, pasaremos a necesitar, a desear con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón la justicia de Cristo, que así como lo refiere el profeta Isaías, dice que está disponible para todos de manera gratuita y en abundancia. No es para ti solamente, es para todos los seres humanos que sientan la necesidad de un Salvador. El segundo paso hacia la felicidad integral es sentir tristeza por nuestra pobreza espiritual. Dios entonces nos conduce al arrepentimiento. Mateo capítulo 5, verso 5 continúa la secuencia de la fórmula para la felicidad integral. Leamos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El salmista acá había señalado esta promesa para los mansos, aquellos que han entendido que deben bajar del pedestal del ego y humillarse ante el Señor, son los que heredarán el reino eterno de Dios. Mateo 11:29 nos enseña que debemos aprender esta virtud de Cristo. El Señor nos invita a venir a su escuela para aprender cómo ser mansos y humildes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Contrario a los mansos, se encuentran los arrogantes, altaneros y orgullosos. Proverbios 21:24 identifica a los burlones dentro de este grupo. Los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Un espíritu manso acudirá a la palabra de Dios, donde encontrará salvación. Leamos Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez que nos hemos entristecido por nuestra condición pecaminosa y nos arrepentimos, entonces nos humillamos ante Dios porque bajamos de ese pedestal donde estamos y nuestro orgullo es tirado contra el polvo. Me encanta lo que refiere Ellen G. White en su libro El Camino a Cristo, específicamente en el capítulo 3 que habla acerca del arrepentimiento, donde dice que el verdadero arrepentimiento nos muestra ante Dios sin engaños, sin hipocresías, reconociendo la absoluta necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas y de que Cristo Jesús como Salvador pueda limpiarnos más y más de toda maldad. Y en ese punto, entonces, pasamos a la siguiente bienaventuranza. Lo maravilloso de la Biblia es que se explica a sí misma. Veamos cómo, luego que el pecador baja del pedestal del yo, ¿qué necesidad tiene en su vida? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Después de perder la confianza en nosotros mismos, sentimos la necesidad de buscar la justicia de Cristo, comparada en la Biblia con el hambre y la sed. Dios, a través del profeta Isaías, nos invita a recibir gratuitamente la justicia de Cristo que está disponible para todos. Leamos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio.
vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55, del 1 al 3. De acuerdo a la palabra, la justicia no es un concepto, una serie de leyes y reglamentos. La justicia, de acuerdo a la Biblia, es una persona. Cristo es nuestra justicia. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 6. La salvación no se trata sobre nuestra justicia, sino sobre la justicia de Cristo. El apóstol Pablo lo deja muy claro en Filipenses capítulo 3, versos del 8 al 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermoso texto bíblico. Continúa, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Luego de humillarnos ante Dios, pasaremos a necesitar, a desear con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón la justicia de Cristo, que así como lo refiere el profeta Isaías, dice que está disponible para todos de manera gratuita y en abundancia. No es para ti solamente, es para todos los seres humanos que sientan la necesidad de un Salvador. ¿Qué cualidad se verá en nuestras vidas luego que Dios nos provea la justicia de Cristo? Leamos Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las mejores definiciones de misericordia la encontramos en el diccionario. Es la compasión que nos impulsa a ayudar o perdonar a otros. La palabra de Dios nos anima a ser misericordiosos bajo la presencia y la dirección del Espíritu de Dios. Podemos llegar a ser compasivos con los demás. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36 y Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Una actitud misericordiosa se empezará a reflejar en aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Veremos a los demás como son. Pecadores necesitados de un Salvador. El quinto paso para la felicidad integral es tener compasión o misericordia
por los demás que se encuentren en la misma condición que teníamos antes de iniciar la ruta de la salvación. Qué maravilla es poder estudiar la palabra de Dios juntos. Mateo capítulo 5, verso 8 nos habla de una de las necesidades que vamos a sentir los seres humanos una vez que estemos caminando hacia esa felicidad integral. Y dice, bienaventurados, es decir, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el libro de Salmos, capítulo 24, versos del 3 al 4, mucho antes de Cristo, nos refiere que solo el de limpio de mano y puro de corazón estará ante la presencia del Señor. Qué maravillosa promesa y qué responsabilidad nos da el Señor como condición para estar ante su presencia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36 del 25 al 27. El sexto paso para alcanzar la felicidad integral es un cambio de corazón. ¿Cuál será el resultado al ocurrir un cambio en el corazón del pecador? La siguiente bienaventuranza nos los dice. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. Cuando somos bautizados y Dios ha cambiado nuestro corazón, hemos sido perdonados. La paz será el resultado obtenido. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La paz es el resultado de vivir en armonía con la ley de Dios. El séptimo paso para la felicidad integral es la paz de Cristo, que el creyente alcanza al vivir en armonía con su ley de amor o su carácter. ¿Cómo reaccionará el mundo con aquellos que han experimentado este proceso? Mateo capítulo 5, versos del 10 al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Proverbios 28:4. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Un corazón limpio no es un lavado del corazón viejo, sino un cambio radical del mismo. A través del bautismo, Dios quita de nosotros ese corazón de piedra lleno de orgullo y coloca un corazón de carne, un corazón limpio donde pueda habitar el Espíritu Santo. Recuerda, como hemos estudiado en todos los episodios anteriores, es el Espíritu Santo quien nos ayuda en el proceso de santificación. Es quien nos va a dar la fortaleza para hacer cambios significativos y colocar sus frutos en nuestras vidas.
Alabamos el nombre de Dios por eso. En este sentido, encontramos esta cita en el libro El conflicto de los siglos, páginas 46 y 47. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la Iglesia. Revivan la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. El octavo paso para la felicidad integral es la persecución. Si Cristo Jesús mencionó que seremos perseguidos en estas bienaventuranzas, es porque sabe que es parte del proceso del crecimiento de los cristianos. Y tenemos que hablar de eso. La luz no congenia con la oscuridad y muchas veces, lamentablemente, cada día son más los cristianos que se pueden amoldar al mundo para ser aceptados, tanto en las congregaciones o a nivel personal. Dicen cosas que van en contra de los valores y principios que Dios nos ha dejado, haciendo creer que el Espíritu de Dios realmente mora en ellos. Pero recuerden, si la palabra de Dios me lleva a una verdad y me dice cuáles son los valores, los principios que le agradan a Dios, entonces yo me voy a regir a esos valores y a esos principios. El libro de Mateo, capítulo 5, versos 12, para cerrar las bienaventuranzas, nos dice cuál es el premio que van a recibir quienes han pasado por todas estas etapas. ¿Cuál es esa escalera final? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. Qué maravillosa promesa es saber que recibiremos la entrada al reino de los cielos. Y lo mejor de todo eso es poder estar ante la presencia de Dios, de Cristo, nuestro amado Salvador. En mis oraciones, una de las cosas que yo le pido al Señor, yo quiero entrar al cielo, así tenga que verte de lejos, así tenga que hacer la cola más grande del mundo mundial, yo quiero estar allí y ver tus ojos mirándome a lo lejos y diciendo: bien, buen sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y tú, mi amado, mi amada, ¿deseas ir al reino de los cielos? Entonces, toma estas bienaventuranzas para ti, atesóralas, ve a la palabra de Dios, no te quedes con un libro, no te quedes con un audio, no te quedes con un podcast, no te quedes con un video de YouTube o de la escuela de discipulado o de tu iglesia. Ve a la palabra de Dios, escudriña lo que Él tiene para ti. ¿Dónde encontramos la justificación, el bautismo, la santificación y la redención en esta secuencia? Justificación, hambre y sed de la justicia de Cristo. Bautismo, un corazón limpio. Santificación, la paz que trae la obediencia. Redención, el galardón. Etapa, bienaventuranza. Jesús usó el término bienaventurado, feliz, en su primer sermón. Es bienaventurado el que se ha dado cuenta de que necesita un Salvador.
¿Reconoce usted su pobreza espiritual? Dios te llama a ser feliz. ¿Acepta usted el Evangelio y tener paz con Dios en Cristo? Y así hemos llegado a término de la lección número 25 en este libro, El Plan de Dios, su mayor regalo. Las bienaventuranzas y el Evangelio, el plan de salvación. Hemos aprendido cómo en estas bienaventuranzas encontramos la justificación, el bautismo, la santificación y la redención. Ve a la palabra de Dios. Ella es fiel y verdadera. Un placer haber compartido contigo aquí en el Plan de Dios, su mayor regalo. Será hasta una próxima entrega.